Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de integración de Derecho Constitucional. Por favor, confirmen a través del chat si pueden escucharme, si pueden verme y si pueden ver mi pantalla compartida. Bien, muchas gracias. Reitero el saludo inicial. Espero se encuentren muy bien, con salud, en sus hogares o en sus lugares de trabajo. Mucho tino y mucho cuidado respecto a la pandemia, ¿no? Hay unas cifras de contagio notables, muy elevadas, por lo tanto hay que cuidarnos entre todos. Bien, antes de desarrollar el contenido que tengo programado para hoy, quiero comentarles que el fin de semana actualicé la sala Classroom de integración de derecho constitucional e incorporé las instrucciones relativas a la discusión socializada y evaluada del libro. Me refiero al texto de Pinochet, Lagos y Nosotros, de Cristóbal Belolio, o al texto titulado Cómo mueren las democracias, de Ziblatt y Levitsky. Son sus autores. Las instrucciones están allí detalladas y las versiones digitalizadas de ambos libros están igualmente disponibles en la sala Classroom en la sección de evaluación. Quiero reiterar las instrucciones de esta discusión socializada y evaluada porque es la primera evaluación que vamos a llevar a cabo de integración de derecho constitucional y por lo tanto es una asignación que tienen desde el día 1 de integración, pero ya teniendo claridad respecto a las fechas de aplicación de la discusión, estimo que todos se motivarán a revisar con detalle, a llevar a cabo las lecturas, a reflexionar sobre el contenido y luego el día que corresponda a compartir en la clase los aspectos más relevantes y sus principales conclusiones. Bien, la discusión se llevará a cabo el lunes 3 y el miércoles 5 de mayo de 2021 en el horario de clases. Por lo tanto, es una discusión en vivo. Ustedes deben hacer uso del micrófono. No es obligatorio hacer uso de la cámara. Sin embargo, es conveniente como una norma de cortesía. Pero si esto afecta su conectividad, por lo tanto es suficiente con hacer uso del micrófono y exponer a través de su voz las ideas, los aspectos más relevantes y las conclusiones. Deben seleccionar uno de los dos libros. No son los dos libros, es uno de ellos. Teniendo en cuenta que si seleccionan el texto de Belolio, titulado Pinochet, Lagos y Nosotros, de Cristóbal Belolio, deben leer todo el texto porque es bastante breve y además de breve es de fácil lectura. Belolio, como les decía, plantea una reseña inicial sobre las políticas de cambio constitucional en Chile y sobre los distintos momentos en los cuales se puso sobre la mesa política la necesidad de cambio constitucional y luego pasa a una revisión en detalle de su propuesta procedimental para llevar a cabo eh, la convención constituyente y la eventual elaboración de un proyecto de nueva constitución. Eso respecto al texto de Belolio. Si ustedes deciden leer a Belolio, deben leer la totalidad del contenido de Belolio. Insisto, un texto breve y amable en su lectura, sencillo en su lectura. Atiendo la pregunta de Marcela. Profesor, yo aún no me matriculo, me uno a través del link. ¿Me puede dar su correo para solicitar el material? Correcto. Marcela, qué bueno. Y esto para todos los que están en la misma situación de Marcela, la dirección de carrera nos ha hecho saber que hay un importante número de estudiantes en la misma situación. Mi correo electrónico, Marcela, lo voy a copiar. A ver. Y me escribes, solicitas el material, no solamente los libros, sino también el material de la asignatura con el que vamos a trabajar durante el semestre, las lecturas sugeridas, eh, perdón,
Esa es la dirección de correo, Marcela. Y a todos quienes estén en la misma situación de Marcela, por favor escríbanme y les enviaré la versión digital de ambos libros, tanto el de Belolio como el de Ziblatt y Levitsky, y adicionalmente el material que son las lecturas sugeridas para cada una de las unidades de integración de derecho constitucional con las cuales vamos a trabajar progresivamente. Allí tienen el correo electrónico, pueden escribirme en cualquier momento y oportunamente les enviaré el material. Muy bien, si les comentaba, si deciden leer a Belolio, es todo el texto de Belolio, un texto que está digitalizado y disponible para su descarga en la sala Classroom. Para quienes aún no están matriculados, estará disponible en sus correos en la medida que lo soliciten. Y si deciden leer a Ziblatt y Levitsky, autores del libro titulado Cómo mueren las democracias, deben leer solamente los capítulos que se indican en las instrucciones. Y esos capítulos son Alianzas fatídicas, la subversión de la democracia, el desmantelamiento y cómo salvar la democracia. Son 4 capítulos del texto, son 4 capítulos que he seleccionado porque estimo recogen la idea central de la discusión propuesta por estos autores, que es una discusión extraordinariamente vigente. Años atrás dábamos por sentada la democracia como régimen político imperante. Hoy distintas mutaciones autoritarias han avanzado notablemente en proyectos que tienden a desmantelar la democracia o a instrumentalizarla en función de un proyecto autoritario. Por esa razón, la reflexión de estos dos autores es muy relevante, especialmente teniendo en cuenta contextos de transformación institucional y contextos de convulsión política y social como los que vive Chile, vive América Latina, vive Europa, viven los Estados Unidos. Desde luego, la aproximación de estos dos autores se centra fundamentalmente en la política norteamericana, pero establecen categorías conceptuales, establecen principios que son comunes a las democracias globales. Y en definitiva, tienden, ¿no?, a concluir el riesgo, la amenaza latente contra la democracia, y es una amenaza que avanza incluso sin advertirlo, sin percibirlo. Ambos autores son, por supuesto, importantes cientistas políticos, analistas políticos, estudiosos de los procesos relacionados al poder, y plantean un conjunto de consideraciones relativas al problema y algunas propuestas de solución. En el caso de seleccionar el texto Cómo mueren las democracias, solo deben centrarse en, en las 4 secciones o capítulos que indican las instrucciones. Llegado el día, es decir, lunes 3 y miércoles 5 de mayo, cada participante voluntariamente tomará la palabra, se identificará con su nombre y apellido e inmediatamente expondrá los aspectos que estima relevantes del texto, su breve análisis y sus conclusiones. Esta intervención no debe durar más de 5 minutos, es decir, máximo 5 minutos, y luego, si los tiempos lo permiten, podemos desarrollar una segunda ronda de intervenciones en las cuales ustedes complementen su intervención inicial o, por el contrario, discutan las consideraciones expuestas por sus compañeros. Estimo que una vez finalizada la actividad, ustedes dispondrán de la calificación dentro de las 72 horas siguientes a través de la plataforma Classroom. Profesor, atiendo. La actividad es individual, Mike. Esta actividad es individual. La actividad grupal es lo que se denomina en el plan de evaluación como el portafolio de actividades, donde deben organizarse, pero estoy aún definiendo las instrucciones y definiendo las lecturas que van a ser objeto de revisión, los fallos, los artículos que van a ser objeto de revisión para que ustedes luego organicen sus equipos de trabajo y en función de sus equipos de trabajo desarrollen cada una de esas actividades que forman parte del portafolio de actividades. Por lo tanto, la discusión socializada es individual y el día de la intervención cada uno participa y en función de su intervención los evalúo. También adjunté en la plataforma
en el módulo de la actividad adjunté la pauta de evaluación, donde se establecen los criterios que serán objeto de evaluación en cada una de las intervenciones. Aquí plantean, profesor, respecto a Daniel Ziblatt, otorga bastantes ejemplos de situaciones por capítulo. Cuando tengamos que exponer en clase, basta con mencionar unos pocos o abarcar todos de forma resumida. En ese caso, ustedes son los que deben definir qué estiman relevante exponer. Teniendo en cuenta que son 5 minutos, yo recomendaría que ustedes vayan a la sustancia, ¿no? A lo que consideraron relevante, al análisis que produjo en ustedes la lectura del texto, a la relación de estos contenidos con el contexto actual chileno, con el contexto global, con las discusiones jurídicas que tienen relación en estos procesos de, de poder, y exponerlos brevemente en 5 minutos. Por esa razón, les recomendaría que más allá de los ejemplos que pueden hacer uso, ¿no?, en su exposición como parte de sus argumentos, pero no hacerlo en los mismos términos que los autores, ¿no? Porque los autores en esta especie de ejercicio de comparación global hacen uso de muchos ejemplos como bien señalas. Por esa razón les recomiendo una presentación sintética, una presentación resumida, sistematizada, ¿no?, de aquello que para ustedes es particularmente interesante, y por supuesto la idea es que yo pueda advertir una lectura sincera, una lectura reflexiva, crítica del contenido de los autores. Creo que en ambos textos, tanto en el texto de Bellolio como en el texto de los profesores norteamericanos, hay mucho provecho en términos de una reflexión serena, crítica, profunda de lo que ocurre. Bien, las fechas, Carter, las fechas son el lunes 3 y el miércoles 5 de mayo, salvo orden en contrario, serán esos días y son en el horario de clases. Desde luego se fijan los 2 días para que todos puedan intervenir, para darle oportunidad de sus 5 minutos a cada uno de ustedes. Siempre hay excepciones, entiendo que para algunos es imposible, no disponen de un buen dispositivo de conexión, tienen problemas de conexión, no cuentan con un micrófono, eso puede suceder. En ese caso, también deben hacérmelo saber para que establezcamos de común acuerdo una evaluación que cumpla con los mismos propósitos. ¿Sí me explico? Aquellos que tengan problemas de conectividad, que vean que acercándose el día de las los 2 días de las evaluaciones no tienen oportunidad de conectarse o tienen dificultades técnicas para hacerlo, desde luego me escriben al mismo correo electrónico y establecemos allí una forma alternativa de evaluación, pero que cumpla con el mismo propósito de esta primera asignación. Hasta ahora, ¿todo claro? ¿Me expliqué claramente o tienen una duda adicional sobre este particular? Muy bien, gracias. Bien, avancemos entonces. Fíjense, de acuerdo al programa de integración del derecho constitucional, nosotros debemos abordar de manera resumida temas correspondientes a Derecho Constitucional 1, a Derecho Constitucional 2 y de forma transversalizada a todo el programa Derecho Político. Recuerden que, al menos en la planificación temática de la asignatura, he procurado, por una parte, que se cumpla el propósito de robustecer sus dominios conceptuales de la asignatura del derecho constitucional, que es muy relevante para su ejercicio profesional, para su formación posterior, e igualmente complementarla con las exigencias relativas al examen de grado, al menos en lo que refiere a la cédula específica de derecho constitucional. Por lo tanto, nosotros vamos a avanzar en la revisión de un conjunto de temas que parten por la génesis de la Constitución de 1980 y las bases de la institucionalidad. En las bases de la institucionalidad, por supuesto, nos detendremos en cada una de ellas, en cada uno de los 9 artículos iniciales de la Constitución Política de 1980,
pero haremos especial énfasis en aquellas bases que son de interés para el examen de grado, dotándolas, por supuesto, de una explicación que va más allá del contenido constitucional, haciendo uso de recursos como fallos de los tribunales y, por supuesto, interpretaciones de la doctrina constitucional nacional, complementadas además con criterios sobre esos específicos principios que se abordan en cada uno de los artículos, obtenidos de fallos internacionales y de autores internacionales. Creo que el derecho constitucional hoy no se basta solo en la lectura eh, exegética, ¿no?, de la Constitución o en una lectura limitada al ordenamiento nacional, sino que dialoga permanentemente con un conjunto de principios que tienen rasgos de universalidad, al menos en el contexto de democracias liberales occidentales que han configurado un conjunto de principios y directrices comunes, que son en buena medida las que se recogen en los primeros 9 artículos de la Constitución chilena, con las particularidades nacionales. Sin embargo, más allá de esa dinámica de trabajo que vamos a establecer, hoy lo que quiero es que revisemos brevemente un conjunto de conceptos que estimo son medulares en el derecho público y por supuesto en el derecho constitucional, lo cual lo vamos a hacer a través de unas preguntas que les voy a formular tipo encuesta, en la cual ustedes deben pronunciarse por una de las dos opciones y luego de obtenida su respuesta, hacemos conjuntamente algunas reflexiones sobre esos conceptos. Esto con el propósito de ayudarlos a recordar o estimular el recuerdo de conceptos que han abordado durante su formación profesional y sobre los cuales volveremos ya de forma directa en las próximas clases del semestre. Por esa razón he decidido titular esta sesión como de definición de términos básicos. Es una sesión que podemos extender incluso hasta el miércoles, pero que busca, además de estimular el recuerdo, también invitarlos a reflexionar en torno a estos conceptos que estimamos eh, parte de la ortodoxia constitucional actual, pero en torno a los cuales se están desarrollando interesantes discusiones globales, dada la evolución en los procesos interpretativos y de aplicación de la norma jurídica, como ocurriría con la ciudadanía, como ocurre, por supuesto, con la democracia y sus nuevos desafíos, como ocurre desde luego con la propia definición de Estado. Por esa razón partamos con una primera pregunta, un paréntesis, cualquier duda respecto a la evaluación del libro y del resto de las evaluaciones y de las instrucciones que voy a ir publicando en la sala Classroom, ustedes siéntanse libres de preguntar en clase o también hacerlo a través del correo electrónico o a través de los canales de comunicación de la plataforma. Partamos con el siguiente planteamiento. Ustedes van a ver en este momento un planteamiento y deben pronunciarse en la opción sí o la opción no, de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente, y luego del resultado analizamos la respuesta. Muy bien, unos segundos más. Por favor, los invito a todos a participar. Háganse parte de esta decisión. Muy bien. ¿Alguien más? Unos segundos más para votar. Tenemos una buena votación. Finaliza la votación. Comparto con ustedes los resultados. El planteamiento es el siguiente. El estatuto de ciudadanía excluye a los extranjeros del ejercicio de los derechos políticos. Un 32% estima que sí y un 68% estima que no. Bien, este planteamiento nos lleva a hablar de la ciudadanía. Debemos entender la ciudadanía como un estatuto. Probablemente ustedes lo tienen claro, sin embargo lo voy a recordar.
La idea de estatuto en el derecho supone una regulación especial. Hay estatutos para la administración pública, por supuesto hay estatutos para la Fuerza Armada Nacional, hay estatutos para el tratamiento de extranjeros, los que se configuran a partir de la Ley de Migración y Extranjería. Hablamos entonces de un conjunto normativo especial para la regulación específica de ciertos grupos con ciertas características. En el caso de la ciudadanía sucede lo mismo, pues constitucionalmente y legalmente se establecen las condiciones habilitantes para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Cómo entiende la Constitución Política de Chile la ciudadanía? Mediante el acceso al ejercicio del derecho de sufragio. Y el acceso al ejercicio del derecho de sufragio lo entiende en ambas dimensiones. El derecho a elegir, el derecho a votar, el voto, pero también en esa dimensión que es conocida como la dimensión pasiva, que es el derecho a ser elegido. Ambas dimensiones responden, por supuesto, a la estructura del derecho de sufragio, que está mediado por la participación en la toma de decisiones de especial trascendencia o de especial interés público, pero igualmente por la oportunidad de acceder al ejercicio de la función pública y tomar directamente el control y la gestión de los asuntos públicos, derecho a ser elegido. Ciertamente la Constitución chilena limita, o la norma constitucional chilena limita el sufragio pasivo a los nacionales. Ser elegido es un privilegio del estatuto diferenciado de sufragio de los nacionales. Los nacionales pueden votar y cumplidas las condiciones constitucionales y legales pueden también ser elegidos. A diferencia de lo que sucede con los extranjeros, que hay un estatuto igualmente diferenciado que reconoce a los extranjeros una ciudadanía ya no mediada por la nacionalidad, sino una ciudadanía mediada por la residencia en el territorio. Y esto habilita a los extranjeros que cumplen determinadas condiciones, como es permanecer en el territorio nacional por 5 años, los habilita a votar en todas las elecciones, elecciones nacionales, elecciones regionales y elecciones municipales, e igualmente en plebiscitos, con algunas excepciones que están establecidas respecto a los plebiscitos municipales. En todo caso, cuando hablamos de este estatuto de la ciudadanía que excluye a los extranjeros, por supuesto, no es una afirmación del todo cierta, entendiendo que hay un estatuto de ciudadanía para los nacionales, mediado por la condición de nacional, y allí la propia norma constitucional establece los criterios de determinación de la nacionalidad, e igualmente existe, o la norma prevé un estatuto diferenciado de ciudadanía para los extranjeros, ya no mediado por la nacionalidad, sino mediado por la residencia en el territorio. Bien, este estatus de ciudadanía, por supuesto, tiene como protagonista el sufragio. Y las normas constitucionales, no solamente la Constitución chilena, sino si hacemos una revisión comparada rápida, las normas constitucionales suelen describir en el apartado relativo a la ciudadanía el derecho a sufragar. Pero esto no debe entenderse como el derecho al sufragio el único derecho político, si bien podemos considerarlo el derecho político fundamental, el derecho político por excelencia. El derecho a sufragio es uno de un abanico de libertades públicas que son esenciales en el marco de un régimen democrático. Por esa razón, algunos autores señalan que el Estatuto de Ciudadanía se compone bien del derecho al sufragio, que es el derecho por excelencia, pero también de un conjunto de derechos que le son complementarios y que le son interdependientes. En ese caso, hablamos fundamentalmente de las libertades, por ejemplo, la libertad de asociación, la libertad de manifestación, la libertad de pensamiento, la libre expresión. Son derechos que, si los analizamos desde una perspectiva como la de Santiago Nino, que señala o establece algunas orientaciones respecto a la idea de democracia deliberativa, son derechos que hacen posible el estadio democrático. La democracia no es solo votar, la democracia no es solo acudir y elegir representantes o acudir y tomar una decisión determinante de interés público. La democracia, por supuesto, requiere de un espacio democrático de participación, en el cual se configuren como formas posibles la integración de los ciudadanos en organizaciones con fines políticos, en el cual, por supuesto, se ejerce la manifestación y la expresión libre, en el cual la autodeterminación de los individuos los lleva a incidir en el modo en el cual se diseñan la forma y organización del Estado
y se toman decisiones de política pública o también decisiones de naturaleza legislativa. Por esa razón, el sufragio, si bien es el corazón de los derechos políticos, debemos entenderlo como parte de un conjunto mucho más amplio de libertades y de derechos fundamentales que están asegurados en el Estado democrático, al menos nominalmente. Les decía que en perspectiva comparada, las normas constitucionales lo hacen igual que la Constitución chilena vigente al referir al sufragio en el capítulo relativo a nacionalidad y ciudadanía. Sin embargo, esa idea de sufragio como elemento central de la ciudadanía, que insisto, la Constitución chilena establece una diferenciación interesante respecto a una ciudadanía mediada por la residencia para los extranjeros y una ciudadanía mediada por la nacionalidad para los nacionales, debe complementarse con el catálogo de derechos contenido en el artículo 19. Y por supuesto, con los principios que configuran el principio democrático, con los principios que configuran el Estado de Derecho establecidos en los primeros artículos de la Constitución que vamos a revisar, claro, con mucho más detalle en las próximas clases. Hablamos entonces de la existencia de un estatus de ciudadanía. Ese estatus de ciudadanía establece un vínculo con el Estado, pero no excluye a los extranjeros. En el ordenamiento chileno se asegura el sufragio y eso es atípico, que los extranjeros puedan votar en todas las elecciones, y espero que en la Convención Constituyente, por supuesto, no haya un revés regresivo en esta materia, porque comparativamente es mucho más flexible la Constitución chilena respecto a la participación política de los extranjeros que lo que sucede en experiencias comparadas, que exigen un mayor tiempo de residencia para participar en algunas elecciones, como sucede con las elecciones locales. Lo que quería destacar con esta pregunta es, si estamos hablando de derechos humanos, porque están así consagrados en instrumentos jurídicos internacionales, y a su vez hablamos de derechos fundamentales porque las normas nacionales los reconocen como tal y establecen sus mecanismos de protección, la exclusión de ciertos sectores de la participación, al menos en una apariencia inicial, suele ser arbitraria, salvo unos ejercicios que nos lleven a comprender la proporcionalidad de la exclusión y si esa exclusión de ciertos sectores responde a los criterios habilitantes que la propia Convención Americana de Derechos Humanos establece, cuando señala que se reconoce el derecho a elegir, a ser elegido, pero que los estados tienen la potestad soberana de establecer límites al ejercicio del derecho al sufragio, como sucede con la edad, como sucede con la residencia, como sucede con la inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos causada por una condena. Muy bien, pero esto también nos lleva a pensar en el ejercicio del derecho de colectivos que habitualmente han estado impedidos del ejercicio de sufragar. Como ocurre, bueno, hablábamos de los migrantes, pero a los cuales la Constitución chilena les genera un estatuto mediado por la residencia, pero históricamente revisamos la historia de distintos colectivos excluidos de la toma de decisión del espacio público. Y allí tenemos a las mujeres, a los afrodescendientes en los Estados Unidos, por supuesto, a los nacionales en el extranjero, que también ha sido una cuestión resuelta por la Constitución chilena mediante la reforma política, mediante la reforma a la Constitución del año 2014, cuando finalmente se habilita a los nacionales en el extranjero a votar. Entonces tenemos que comprender que la ciudadanía no es un canon ya ortodoxo mediado por la nacionalidad, eh, mediado por la residencia, sino que en el contexto de movilidad humana que se produce en el mundo, las relaciones entre un ciudadano y su estado de origen suelen tensarse y ampliarse. Y el ejemplo de ello es precisamente la idea de ciudadanía extraterritorial, la cual se configura a partir del reconocimiento de derechos políticos a los nacionales ausentes, como ocurre con el voto de los chilenos en el extranjero. Lo que quiero, al menos invitarlos a pensar, es cómo este concepto, que por supuesto es un concepto clásico en la comprensión del Estado y del derecho público, muta como consecuencia del fenómeno global de movilidad humana, que es un fenómeno que admite mecanismos alternativos o respuestas alternativas de participación que aseguran el ejercicio de derechos, al menos de los ciudadanos respecto a su estado de origen, y que puede constituir una solución frente a un escenario poco ideal de ausencia de derechos políticos, como ocurre, por ejemplo,
con buena parte de la población mexicana que reside en los Estados Unidos, que hay, si bien eh, el Estado mexicano reconoce el derecho de voto de sus nacionales en el extranjero, las dificultades logísticas de una de las diásporas más grandes del mundo, o sea, de una de las comunidades migrantes más grandes del mundo, hace prácticamente imposible el acceso a buena parte de ese grupo humano al ejercicio del sufragio respecto a las elecciones que ocurren en México, y desde luego las severas restricciones migratorias en los Estados Unidos hacen imposible el acceso al sufragio en las elecciones que ocurren en los Estados Unidos, ¿no? Y ahora, por supuesto, en la misma comprensión de esta idea de ciudadanía, debemos reflexionar en torno a las discusiones teóricas y filosóficas que se producen respecto a quiénes forman parte de la comunidad política y quiénes están o deberían estar habilitados para votar y cuáles son los criterios de exclusión que estimaríamos válidos o cómo se replantea este concepto de ciudadanía, insisto, a la luz de un fenómeno de movilidad humana y de lo que algunos autores estiman configura un contexto transnacional de participación política. Muy bien, voy a hacerles una nueva pregunta para verificar que están despiertos, que están presentes en la sala y para invitarlos a participar. Ese es el verdadero propósito. Y a partir de sus respuestas generamos algunas ideas. Por favor, si tienen dudas, comentarios, complementos a lo que estoy señalando, observaciones, críticas, correcciones, plantéenlas en el chat o si se sienten eh, libres para hacerlo, plantéenlas a través de su micrófono. Voy a lanzar una nueva votación. Bien, en este momento deben estar viendo la pregunta o el planteamiento. Se señala el principio de separación del poder. Supone una distribución clásica en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí o no? Y pasamos entonces al siguiente concepto. Bien, algunas participaciones más, unos segundos más. Alcancemos el 88% nuevamente o superemos el 88% de participación. Muy bien, finaliza la votación, un minuto exacto y comparto con ustedes los resultados. El principio de separación del poder supone una distribución clásica en ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, 95%, no 5%. En efecto, hablar de la división de poderes es hablar de un principio de asentada tradición en el constitucionalismo. Es un principio clásico propuesto inicialmente por Montesquieu, tiene el antecedente de John Locke y según el cual, al menos en una aproximación muy general a la explicación que se provee en el espíritu de las leyes de Montesquieu, solo es posible asegurar la mayor suma de bienestar en aquellos sistemas que garantizan una distribución del poder, del ejercicio del poder, entre sujetos distintos y órganos distintos. Montesquieu comprende al Estado, comprende al poder a través del ejercicio de funciones específicas, que son conocidas como las tareas básicas o las tareas clásicas del Estado, de gobierno y administración, de legislación y de administración de justicia. Desde luego el contexto en el cual se produce esta propuesta es en oposición, ¿no? O se produce en oposición al contexto monárquico absoluto. Y al producirse como una propuesta alternativa, en definitiva, objeta la concentración de las tres funciones básicas del Estado en un solo individuo, lo que sucedía en la monarquía absoluta, o lo que los administrativistas llamaban el antiguo régimen, para transitar a un modelo en el cual no se concentre en el monarca el ejercicio de las funciones de legislación y administración de justicia, sino que se limite su actuación al ejercicio de las atribuciones relativas al gobierno y administración del Estado.
Desde luego esto implica, como les digo, un principio asentado en el derecho público, asentado en el derecho constitucional y que ha sido recogido por la práctica constitucional de la democracia liberal, especialmente en las constituciones que se producen posteriores a la Segunda Guerra. Son constituciones que recogen el principio de separación de funciones del poder público, una versión, claro está, atenuada de la separación de funciones del poder público, pero mucho más cercano a las ideas de estos autores clásicos, de estos autores ilustrados que he mencionado. Encontramos ejemplos en los instrumentos normativos que se producen en el contexto de la Revolución Francesa, donde la segmentación, la separación del poder era absoluta, estableciendo castigos frente a cualquier práctica que implicara una relación entre los órganos del poder público. Como les señalaba, en la actualidad las constituciones recogen el principio de separación del poder público como una característica central del Estado de Derecho, pero lo hacen de manera atenuada y, por supuesto, eh, construyendo un diseño constitucional que no es tan balanceado. De hecho, si revisamos nuevamente la Constitución Política de 1980, y lo recordarán ustedes de sus clases de Derecho Constitucional 2, hay una crítica importante de buena parte de los constitucionalistas chilenos nacionales sobre la fórmula en la cual se diseñó la distribución de funciones del poder público en la Constitución del 80 y cómo el presidente de la República suele ser el gran titular del poder público y ejercer una importante influencia e intervención que afecta la autonomía y que en algunos casos compromete la independencia de los demás órganos del poder público en referencia al poder legislativo y al poder judicial. También ustedes deben recordar de sus clases de derecho constitucional este rol co-legislador del presidente de la República, que le asegura al Ejecutivo el monopolio de determinadas materias legales, pero que al mismo tiempo facilita que el Ejecutivo ejerza una especie de rol motor principal en la producción normativa del poder legislativo. Si esto se lleva comparativamente, ¿no? Cuando revisamos normas constitucionales y cuando revisamos la distribución del poder público en otros estados, en otros modelos constitucionales, observamos que el presidente de la República parece estar revestido no solamente de un mayor número de atribuciones, sino de un conjunto de atribuciones que dan cuenta de la constitución de un superpoder. Y es lo que los autores denominan como la patología, cierta anormalidad constitucional que se denomina hiperpresidencialismo o, para algunos autores, presidencialismo reforzado. En esta idea se genera un desbalance en las relaciones de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Poder Judicial, y ese desbalance, por supuesto, ha sido objeto de importantes críticas. Estas críticas dan cuenta, por supuesto, de la necesidad de generar nuevos equilibrios y de asegurar el establecimiento de contrapesos, porque en definitiva, la propuesta inicial de autores como Locke o Montesquieu era, eh, partía de la idea de que solo el poder controla el poder, y lo hace en la medida que existan mecanismos de pesos y contrapesos, esto que se conoce como checks and balance. Estos mecanismos y contrapesos, por supuesto, de acuerdo a la proposición teórica de estos autores y de otros autores que contribuyeron a su desarrollo, asegura el control del poder. El Ejecutivo gobierna, pero hay límites importantes al ejercicio de su función de gobierno, mediadas, ¿no?, por el principio de legalidad y de supremacía constitucional, y a su vez el Poder Judicial puede controlar la gestión, controlar judicialmente la gestión de los gobernantes, y el poder legislativo a su vez ejerce control político, lo cual evidenciamos también en las fórmulas de control establecidas en la Constitución de 1980, pero las cuales parecen ser en ocasiones insuficientes frente al rol mediatizador de la función del resto de los órganos del poder público que ejerce el presidente de la República. Es colegislador, al mismo tiempo ejerce importantes atribuciones de gobierno, administración y seguridad interior del Estado, del control del orden público, una incidencia importante en la Fuerza Armada Nacional, en su estructura y composición, por supuesto una incidencia importante en la estructura y composición del Poder Judicial,
y a su vez estas atribuciones que suelen ser entendidas como excesivas, pero constitucionalmente consagradas, que lo llevan a asegurar, por ejemplo, el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Y se establecen allí mecanismos para el ejercicio de esa atribución. Entonces, más allá de la crítica al ordenamiento constitucional chileno, y que es una cuestión, estimo, estará presente en la discusión de la Convención Constituyente, aunque la franja no nos permite ver más allá de nombres y de propuestas genéricas, pero estimo que estará presente allí. Más allá de eso, lo que quiero destacar es que la recepción de la idea de separación de funciones del poder público es diversa, porque el diseño institucional, el diseño constitucional es una manifestación de la potestad soberana de cada uno de los estados, y desde luego estos estados se dan su propio ordenamiento jurídico y establecen las bases de organización de su sistema político y de su régimen político, su forma de estado, su forma de gobierno. Muy bien, pasemos entonces a una última pregunta para compartir algunas ideas respecto a conceptos que estimo centrales. Hemos conversado de sufragio, conversamos del estatus de ciudadanía, hablamos de la división de poderes, que es mucho más correcto es decir actualmente división de funciones del poder público, porque el poder es uno solo, y recordemos estos elementos que constituyen el Estado, territorio, poder y población. A eso se refiere específicamente ese poder y la manera en que se concretiza, se materializa el poder a través de los órganos del Estado y de la administración pública. Eh, Les planteo una última pregunta para que abordemos un último concepto. Veamos. Muy bien. Allí tienen la pregunta. El Estado soberano, bueno, es una afirmación. Ustedes deciden si esta afirmación es verdadera o falsa. El Estado soberano no admite límites en el desarrollo de su legislación, aplicación de justicia y políticas públicas. Voten, por favor. Estamos próximos a cerrar con esta explicación. Manténganse atentos y presentes. Los invito a participar. Bien. Unos votos adicionales. ¿Alguien más? Muy bien. Finaliza la votación. Comparto con ustedes los resultados. Por favor, cualquier duda, comentario, corrección, complemento, siéntanse libres de hacerlo. Muy bien. El planteamiento es el siguiente. El Estado soberano actual no admite límites en el desarrollo de su legislación, aplicación de justicia y políticas públicas. Verdadero, 5%, falso, 95%. Efectivamente, esa afirmación es falsa y es una afirmación que nos lleva a considerar el concepto de derechos humanos en el contexto de la producción de instrumentos jurídicos internacionales o de instrumentos internacionales, derechos fundamentales en el contexto de la legislación nacional o cómo la legislación nacional opera o cómo en la legislación nacional opera la recepción de los derechos humanos. Efectivamente, los estados soberanos actuales están muy lejos de ser titulares de una soberanía absoluta, de un poder absoluto, aun cuando esta soberanía esté mediada por procedimientos de legitimación popular, por la participación de la ciudadanía directa o a través de sus representantes. Hoy se entiende que la soberanía tiene importantes limitaciones. Y ese conjunto de importantes limitaciones en la práctica han sido configuradas por la propia voluntad de los estados y de los gobiernos que los representan, mediante la suscripción de acuerdos internacionales en toda materia, pero ejerce particular presión sobre los límites
o configura especiales límites a la soberanía del Estado, las normas internacionales relativas a los derechos humanos e igualmente las normas nacionales relativas a los derechos fundamentales. Hay, por supuesto, obligaciones que libre y voluntariamente los estados han adquirido en el marco de la comunidad global, de la comunidad de naciones, y a su vez han constituido múltiples organismos internacionales que están llamados a velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones relativas a los derechos humanos. Por lo tanto, estos actos deben ser considerados como cesiones parciales de soberanía. Y los estados ceden soberanía cuando integran o forman parte de mecanismos de integración. Y el ejemplo, yo creo, evidente es la Unión Europea, que la Unión Europea, si bien asegura importantes grados de autonomía a sus miembros, también esta autonomía está limitada o esta soberanía está limitada al cumplimiento de los principios y directrices que emanan de los órganos de la Unión, como el Consejo de Estados Miembros, por supuesto el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, los organismos que ejercen funciones de administración de justicia, como ocurre con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y allí tenemos entonces un ejemplo claro de soberanías estatales que suelen no moldearse conforme a un conjunto de principios y directrices que libre y voluntariamente han asumido como obligatorias, y las que a su vez los llevan a implementar importantes reformas, tanto legislativas, por supuesto, como de política pública. Similar situación ocurre con el surgimiento de los tribunales internacionales. Hablemos, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, a la cual un conjunto de estados les reconoce jurisdicción internacional para juzgar los delitos de lesa humanidad y juzgar a los perpetradores de delitos de lesa humanidad. La Corte juzga personas, a diferencia de lo que sucede con los tribunales de los sistemas de protección europeo o interamericano, en los cuales se juzga la responsabilidad de los estados. Entonces, en la existencia de esas cortes o de esos organismos jurisdiccionales internacionales, hay una cesión muy importante de soberanía, porque se está reconociendo que esos organismos tienen la capacidad de administrar justicia y determinar la responsabilidad de los estados, cuando, claro está, porque ellos actúan subsidiariamente, cuando se acredita que dentro de las fronteras estatales y a través de los órganos jurisdiccionales creados para tal fin, no es posible que las víctimas de violaciones de los derechos fundamentales encuentren satisfacción de sus demandas de justicia. Y si eso es así, entonces se habilita la jurisdicción internacional y tenemos múltiples ejemplos en el caso chileno o en el caso de Chile frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sucesivas condenas al Estado chileno o la determinación de responsabilidades contra el Estado chileno por violaciones. Y no solamente Chile, otros países de América Latina. Lo mismo sucede con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determina la responsabilidad de los Estados miembros de la Unión y los estados del pacto de derechos o de las normas relativas a derechos humanos de la Unión, que determinan responsabilidades. Allí tenemos otra forma de cesión de soberanía. Y desde luego, más allá de lo normativo, señalar que, y esas son, digamos, sesiones nobles, necesarias, ¿no? Que todos estaríamos dispuestos a aceptar, al menos eso creo, de soberanía, sesiones que estamos dispuestos a aceptar de nuestra soberanía en el marco de una comunidad global basada en el principio de respeto de los derechos fundamentales de las personas, pero hay otros límites a la soberanía que no están mediados por instrumentos jurídicos, sino que hoy constituyen una grave afectación a la autonomía e independencia de los estados, ¿no? Si leemos autores como el destacado profesor italiano Luigi Ferrajoli, él utiliza la expresión de los poderes salvajes de la sociedad, eh, que tienden a crear de alguna manera mecanismos de lobby e influencia, bueno, sí, lobby, cabildeo, la corrupción, ¿no? Mecanismos atípicos de influencia en la gestión del Estado, y el Estado termina siendo cooptado por grupos nacionales e internacionales para sus propios fines o propósitos, ¿no? Desde luego, allí hablamos
de la importante presencia de transnacionales que suelen en algunos casos contar con recursos superiores al Producto Interno Bruto, al presupuesto de un Estado, y por lo tanto tienen un importante grado de influencia en la toma de decisiones públicas, pueden incidir mediante prácticas irregulares en jueces, mediante prácticas irregulares en diputados, en legisladores y en gobernantes para poner al servicio de sus propios intereses la función estatal y claro está, ¿no? Esto tiene una manifestación dentro del propio Estado y fuera del Estado. Allí es lo que el profesor Ferrajoli denomina poderes salvajes de la sociedad, que de alguna manera han progresivamente afectado, y en este caso no de manera legítima ni noble, la soberanía estatal y comprometido, ¿no?, la función estatal en razón de sus propios intereses y no del interés público general. Claro está, nosotros no podemos atribuir esto solo al funcionamiento de empresas transnacionales o el gran capital internacional o nacional, sino también a grupos que progresivamente han obtenido muchísimo poder, como sucede en algunos estados con eh, el narcotráfico, el crimen organizado. Veamos que esto está incidiendo gravemente en la toma de decisiones públicas y al mismo tiempo está comprometiendo, ¿no?, la estabilidad, la gobernanza y la legitimidad de la función pública. Eh, Casos como el de México, allí tenemos la difícil relación del Estado y del gobierno con los grupos del crimen organizado, bandas criminales y narcotráfico. Desde luego, en el caso de Venezuela hay graves acusaciones contra líderes importantes de su gobierno en vínculos con agrupaciones también dedicadas al crimen organizado, la corrupción y el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos. Entonces, ahí hay una serie de elementos que suelen exigir o suponer importantes desafíos a la legitimidad del ejercicio de la función pública, por supuesto, a esta idea, y vuelvo al punto de la ortodoxia, ¿no? Entendemos que algo es soberano y es inmutable frente a presiones, y no es cierto. Suelen incidir y tener mucho más poder algunos de estos grupos frente a autoridades, y lo cual termina comprometiendo, repito, la legitimidad, la soberanía y la capacidad de los gobiernos de exteriorizar su autoridad, lo cual por supuesto deriva en crisis de gobernabilidad, de ilegitimidad, en hechos de corrupción que socavan la credibilidad en el régimen democrático, y es prácticamente lo que sucede hoy en buena parte de las democracias del mundo, ¿no? Muchas de ellas afectadas en su credibilidad, lo cual, si alguno cree que no tiene efectos prácticos, bastaría con ver cómo ha supuesto para las grandes democracias del mundo, para los grandes estados desarrollados y modernos del mundo, eh, el desafío del control de la pandemia. Los ciudadanos creemos cada vez menos en nuestros estados, en nuestros gobernantes, y por lo tanto el control de la pandemia se ha hecho mucho más complejo. Y obvio, claro está, esto supone un reto inédito, al menos generacionalmente inédito, nunca antes visto, pero viene esta situación de crisis complejizada por precisamente la falta de certezas y de credibilidad en las autoridades y graves crisis de gobernabilidad que son prepandémicas, ¿no? No podríamos decir que la falta o crisis de gobernabilidad la causó el COVID, no, el COVID llega en un contexto global, como ustedes van a poder leer, los que lean a Levitsky y Ziblatt, los que lean estos autores, podrán de alguna manera darse cuenta, ¿no?, que no es el COVID el que genera esta crisis, sino circunstancias que vienen progresivamente agravándose. Bien, quiero cerrar atendiendo estas preguntas que no las había visto, no sé por qué razón, quizás porque estaba proyectando los resultados, y les agradezco a todos su pregunta. María José pregunta, ¿desde qué época se empieza a sumar a la división de las funciones la de control? Marcela Torres, presidencialismo reforzado. Un profe se refería al presidente de Chile como un príncipe encubierto. Qué buena referencia. Ojo, y no es una referencia política, es al Ejecutivo, ¿no? Al Ejecutivo que se diseña en la Constitución. Efectivamente hay mucho poder. En ese sentido,
cuando estamos en el marco de un proceso constituyente es interesante repensar al Ejecutivo, ¿no? Incluso revisar otras formas de gobierno, así como también se pretende revisar la forma de Estado unitario para sustituirla por algún mecanismo que amplíe la participación de los territorios, como la descentralización política, presupuestaria de gobierno y control, de gobierno y gestión de los territorios. También, por supuesto, repensar el modo en el cual se distribuyen este conjunto de atribuciones y competencias, ¿no? Algunos han hecho propuestas interesantes de mirar experiencias comparadas de parlamentarismo, otros plantean, bueno, continuar con un régimen presidencial, pero atenuar las atribuciones del Ejecutivo con mayor control del Parlamento, digamos, una mayor preponderancia del espacio público de representación más diverso que tenemos en nuestro Estado, que es el Congreso. Allí, digamos que hay mucho espacio para el diseño, para la imaginación del diseño del Estado. Y por supuesto hay múltiples experiencias eh, que dan cuenta de experiencias positivas y otras no tan positivas que suelen también contribuir a la falta de gobernanza, ¿no? Yo creo que un ejemplo interesante es el de Perú, pero no necesariamente por positivo, ¿no? Porque es un ejemplo en el cual el Congreso ejerce importantes atribuciones, pero un Congreso disperso políticamente puede también terminar generando problemas de gobernabilidad, pese a la contribución que hace en consolidar la representación democrática diversa, ¿no? Allí hay cuestiones que analizar. ¿Desde qué época se empieza a sumar a la división de las funciones la de control? ¿Pero te refieres a la función de control político en los parlamentos? Porque también hablamos de función de control, o bueno, de forma mucho más precisa, la función de fiscalización en manos de órganos como la Contraloría, ¿no? Que ejercen el control, vigilancia y fiscalización en el manejo de los bienes y recursos públicos, y en el caso de Chile también ejercen una figura de control de legalidad de los actos de la administración. Pero si te refieres a la función de control, es antigua porque asociamos esto a, a los poderes, ah, ya, a la de fiscalización estilo TC y Contraloría General de la República. Bien, bueno, lo que comentaba respecto al Parlamento está asociado, ¿no? A la idea de parlamentarismo, hablo del mundo, ¿no? No solamente de Chile, a la idea de parlamentarismo fuerte, que esto esté asociado a una propuesta de control, ¿ok? Un parlamentarismo fuerte implica importantes competencias de control sobre los órganos del poder público, ¿no? Y yo creo que está vinculado a los orígenes del parlamentarismo, especialmente si nos remitimos a los antecedentes británicos, ¿no? La posibilidad de habilitar a un grupo de señores para que ejerzan una función de control sobre las políticas públicas, sobre el resto de los órganos del poder público. Y el de la idea de las fiscalizaciones estilo TC y Contraloría General de la República, bueno, las propuestas, en el caso de la Contraloría, por ejemplo, de las Contralorías, suele estar vinculado mucho a la idea, si hablamos de constitucionalismo latinoamericano, suele estar vinculado mucho a la idea de ética pública, ¿no? Y probidad administrativa. Y de hecho, en los diseños constitucionales iniciales, eh, hablo de América Latina y de los procesos de independencia y de la constitución de los regímenes republicanos que surgieron posteriores a la independencia, es una idea que está allí, ¿no? El control, pero un control que en el caso de las contralorías estaba más asociado a la fiscalización, al control, vigilancia y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, ¿no? Una especie de órgano que controlaba la tesorería, el gasto público y podía castigar los excesos, ¿no? Por supuesto, hay antecedentes de esta figura. Recuerden que cuando nosotros diseñamos las constituciones de las nacientes repúblicas, tomamos mucho de las instituciones preexistentes. Y por lo tanto, ¿no? Las contralorías tienen antecedentes importantes en los regímenes monárquicos respecto a procurar un manejo adecuado de los recursos de la corona. Y en el caso de los TC, los tribunales constitucionales, yo apostaría, ¿no? Por una presencia más progresiva de los tribunales constitucionales
em, posteriores o si nosotros leemos, hay que leer a Kelsen, la discusión de Kelsen y de Carl Smith sobre quién es el protector de la Constitución, quién protege a la Constitución. Y vienen de la mano de la relevancia del constitucionalismo, ¿no? Yo creo que les tengo uno de los textos de teoría constitucional en la primera unidad. Este texto de teoría constitucional también recoge un poco de historia de la relevancia o cómo entendemos hoy las constituciones. No es muy antiguo, porque las constituciones, previo a la concepción que tenemos hoy, eran declaraciones de principios y declaraciones políticas con muy poca aplicabilidad, con un conjunto de valores allí descritos, pero sin ninguna efectividad. ¿Ok? A diferencia de lo que sucede posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se transforma la visión de las normas constitucionales como normas entendidas como normas supremas y no como meras declaraciones políticas o declaraciones de principios políticos, sino instrumentos que contienen normas, normas que son fundamentales. Sí, contiene principios, contiene directrices, contiene valores, pero adicionalmente estas constituciones empiezan a incorporar contenido normativo relevante como los derechos o los catálogos de derechos fundamentales o las normas relativas a la discusión sobre o las normas relativas a la organización del Estado. Entonces, claro, en la medida que es relevante la norma constitucional, se desarrollan ¿no? La constitución o creación de estos órganos especializados y que ejercen la jurisdicción constitucional, que ejercen el control de constitucionalidad de los actos del poder público y que por supuesto también ejercen una función en razón de ese control de constitucionalidad respecto a el aseguramiento de la vigencia de los derechos fundamentales. A ver, sí, claro, pero el problema de Kelsen es que con el positivismo terminó justificando el inexistente límite que se encuentra. Claro, entonces no sé cómo conciliar el control constitucional que realiza el TC con teorías como la que... Sí, no, me refiero a Kelsen y específicamente al texto relativo sobre, y que muestra un poco de la discusión de Kelsen, las dos visiones, ¿no? De Kelsen y Smith respecto a quién es el guardián de la Constitución, ¿no? Desde luego es inobjetable la contribución kelseniana a la configuración de estas instancias del poder que ejercen una función de control mediatizado por procedimientos judiciales, pero que ojo con esto, porque el control constitucional para muchos es entendido como un control político. Y de hecho, algunas de las críticas que se formulan al TC chileno cuando se dice, no, es que es la tercera cámara, evidentemente lo que trata de trasladar es, bueno, aquí hay una discusión política que no pudo ganarse en el Congreso y que termina siendo zanjada eh, en algunos casos para satisfacción de muchos o insatisfacción de muchos, termina siendo zanjada por el Tribunal Constitucional. Yo creo sí, que son nosotros, y en este caso María José, para concretar tu respuesta, coincido con tu visión, ¿no? Porque parece, ¿no? Que hay una omisión de esta idea del control de constitucionalidad respecto a los derechos fundamentales, si no me equivoco de lo que interpreto de tu comentario, que es muy interesante, pero evidentemente hay una correlación entre la consolidación de los órganos de control constitucional, como los tribunales constitucionales o las salas constitucionales dentro de las cortes, de, de las altas cortes, ¿ok? Porque no, fíjense, eso también es una cuestión de sistemas que luego podemos leer o que luego podemos estudiar respecto a los diseños de los órganos llamados a controlar la constitucionalidad, a asegurar la vigencia de la Constitución, porque evidentemente hay unos que, como el caso chileno, conviven a la par de altas cortes como la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en Chile, o como sucede, por supuesto, en jurisdicciones europeas u otras jurisdicciones latinoamericanas, y hay otras cortes que ejercen la jurisdicción constitucional dentro de la corte, de una Corte Suprema que se divide en salas, ¿no? Pero eso es un tema de diseño. Lo que sí quería destacar, María José, es que hay una correlación entre la relevancia normativa de la Constitución y la relevancia de los tribunales constitucionales como medio para asegurar la efectiva vigencia de la norma constitucional, aunque no siempre ejerzan
ese propósito. Y esto también, y quiero cerrar con esto también va de la mano, ¿no?, de la Convención Constituyente, ¿no?, que tiene, al menos en el ámbito académico, hay un especial interés por repensar la jurisdicción constitucional y cómo puede efectivamente reformularse la jurisdicción constitucional para que ésta produzca, eh, digamos, para algunos autores hay la necesidad de replicar experiencias como la Corte Constitucional colombiana, ¿no?, o la Corte Constitucional alemana, que se han constituido en importantes referentes no solo para los estados donde ejercen su jurisdicción, sino en importantes referentes globales respecto a la interpretación y aplicación de las normas constitucionales, así como el aseguramiento de la vigencia, pero también por la idea de progresividad en la interpretación de los derechos. Lo hablaba mucho más temprano con los estudiantes de segundo año, eh, hablábamos de la Constitución norteamericana, y bueno, allí también hay un antecedente importante, María José, en el caso Marshall, del juez Marshall de los Estados Unidos, en el cual se precisan, perdonen que hay algo de bulla afuera, en el cual, por supuesto, allí se establecen las bases del control de constitucionalidad en los Estados Unidos y que, por supuesto, irradia posteriormente las experiencias de los demás países, ¿no? El caso Marbury versus Marshall, si no me equivoco. O Marbury, ¿sí? Bueno, ese es el caso del juez Marshall, que en definitiva se convierte en el sujeto que establece las bases del control de constitucionalidad y que declara que la Corte Suprema norteamericana es quien asegura la plena vigencia de la Constitución y puede, exacto, Madison, sí, Marbury versus Madison, gracias Francisca, y el juez, ¿no? Que bueno, ya luego ustedes pueden buscar la historia del juez Marshall, pero era un hombre eh, no tan respetado, porque además ser parte de la Corte Suprema en ese periodo no era una cosa tan notable, no todos querían estar allí, pero luego su fallo termina marcando un hito fundamental en el control de constitucionalidad. ¿Ok? Y gracias Francisca por la aclaratoria. Allí tenemos ese antecedente que es muy importante. Pero va de la mano, sí, muchachos, muy, muy interesantes los planteamientos de María José y los que han hecho, pero va de la mano, sino de la relevancia. Si las constituciones son relevantes, evidentemente se requiere de órganos igualmente relevantes que aseguren su efectiva vigencia. Y el tema que conversaba con los chicos de segundo año va de la mano con cómo la jurisdicción constitucional puede contribuir, ¿no? A añadir nuevos contenidos, al menos por vía interpretativa de las normas constitucionales, y evitar los efectos negativos de la rigidez constitucional, que suelen generar en algunos casos efectos nocivos. Eh, por ejemplo, cuando la gente no ve la posibilidad de cambio porque se nos dice o se le dice, mire, es que constitucionalmente es así, no hay posibilidad de cambiar estas normas. Bueno, esto puede terminar generando violencia, estallido, inestabilidad. Para algunos autores, la respetabilidad, ¿no?, y la credibilidad de un órgano constitucional puede facilitar también la superación de la rigidez para que mediante la interpretación se incorporen nuevos contenidos o nuevas formas de entender la norma constitucionalmente establecida, aunque la rigidez puede ser también en algunos casos un elemento positivo para asegurar la vigencia de ciertos derechos, por ejemplo, o lo que autores como Eli planteaban de, bueno, es que eh, para evitar caer en cantos, ¿no?, o de cantos de sirena, nos atamos al mástil, ¿no?, de un conjunto de normas que no pueden ser modificadas para evitar excesos posteriores, ¿no? Y esto en referencia a la justicia constitucional como expresión de contramayoría. Sí, bueno, ahí qué bueno que lo traes a colación, María José, pero efectivamente, ¿no? Ahí Tórtora habla de estas distintas dimensiones, pero cuando hablo de este particular punto, ¿no? Y que conectamos con la idea de Madison versus Marbury y el fallo, el famoso fallo del juez Marshall, que lo volvió prestigioso y que volvió prestigiosa a la Suprema Corte de los Estados Unidos,
internamente, ya luego se desarrollaría globalmente, pero a esta idea, ¿no? Y creo que la cita el profesor Tortora Aravena en sus documentos, es la de, bueno, la Constitución sí se trata de un conjunto de enunciados, de códigos lingüísticos que tienen un significado, sí tiene un conjunto de principios, valores y sí tiene un desarrollo normativo, pero el juez constitucional juega un rol fundamental en su interpretación y por lo tanto la Constitución no es lo que la Constitución dice, sino lo que sus intérpretes dicen. Y al menos en el contexto de producción jurisprudencial norteamericano esto es así. Y ha tenido un valor trascendental, ¿no? Cuando se habla que la Constitución norteamericana es la Constitución más antigua del mundo, parece que hay otra que es más antigua, pero en el caso norteamericano es la más antigua y por supuesto por su carácter de país potencia, es la más notable, más antigua del mundo, pero evidentemente con la sola referencia al texto o si se aplicara con rigidez, no sería la más antigua del mundo. Ya habría cambiado hace mucho. Y al menos en la interpretación ha cambiado hace mucho. Eh, los padres fundadores, quienes redactaron este texto, no pensaron en aquel momento o no, ni se imaginarían, por ejemplo, las discusiones actuales relativas a la sexodiversidad, ni tendrían visto o no entendían a los esclavos como personas y por lo tanto titulares de libertades. Por supuesto, no tendrían claridad o no entenderían ¿no? Las uniones homosexuales, no tendrían o no se referían a las discusiones relativas a, al acceso ¿no? a ciertas prestaciones de determinados grupos tradicionalmente excluidos, que son los que han sido resueltos por la Corte, muchos temas, ¿no? Porque los padres fundadores evidentemente eran sujetos de su tiempo, que cumplían con ciertas características, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Y se dice hombres blancos, adinerados, ilustrados, como pocos tenían acceso a conocimiento, pero ellos no estaban pensando en todos los desafíos que el sistema normativo y político de ese país iba a vivir, ¿no? Entonces, claro, el juez constitucional termina jugando un rol relevante en el sentido de asignar eh, nuevos contenidos, nuevos alcances a los derechos y lo que podría ser entendido también como una adecuación a los nuevos tiempos. Eh, Sin asignarle, ¿no? Porque no reformaba la Constitución, pero la interpretaba y basado en esa idea de, bueno, yo soy quien asegura la vigencia de la Constitución y yo soy el último intérprete de este texto y por lo tanto, dentro de ciertos principios, dentro de ciertos preceptos, debe entenderse asegurado tal derecho, ¿no? El derecho a las uniones homosexuales, el derecho de acceso a la educación, la eliminación de las escuelas segregadas, etcétera, 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 ¿no? Y de allí la importancia que tiene en ese país, por ejemplo, y es una cuestión que hay que tener en cuenta, la de seleccionar a los jueces, que además son jueces que van a ejercer durante toda su vida. Son cargos vitalicios, ¿no? El caso de los jueces de la Suprema Corte, y muchos de ellos han tenido importantes aportaciones e improntas ¿no? interpretativas muy valiosas. Los invito ya para cerrar estos comentarios y agradezco la pregunta de María José, la aclaratoria de Francisca, eh, los comentarios que han hecho. Los invito a ver La Voz de la Igualdad, ¿no? Si no han tenido oportunidad de verlo, me parece que está en Amazon, podría ser que esté en Netflix. La Voz de la Igualdad relata la vida de la jueza Ruth Bader Ginsburg. La jueza murió hace poco. Eh, es una mujer que hizo importantes aportaciones desde la interpretación de la norma constitucional relativas a la igualdad, ¿no? Obviamente a la igualdad de las mujeres, porque era su campo de activismo desde que egresó de la universidad, pero luego cuando ingresa a la Corte contribuye en una importante jurisprudencia de la Suprema Corte norteamericana relativa al reconocimiento de la igualdad, aplicable a las mujeres, por supuesto, como colectivo, con dificultades para el ejercicio de sus derechos en términos de igualdad, pero también a otros colectivos,
¿no? Y ahí hay un importante aporte. Además, la película es bastante descriptiva de su vida. Se llama La voz de la igualdad y relata la vida de esta famosa jueza norteamericana Ruth Bader Ginsburg. ¿Okay? Famosa para bien o para mal, depende de a quién se le pregunte, ¿no? Tenía muchos seguidores, pero también muchos detractores, así como estos famosos jueces de la Corte Suprema. Bien, ¿tienen alguna otra duda, algún comentario adicional que quieran agregar antes de cerrar la clase? ¿Dudas, comentarios? Ya, muy bien. Espero que haya sido de provecho esta conversación. Nos vemos entonces el día. Vamos a tratar de aplicarlo siempre. eh, lo de las preguntas, ¿no? Vamos a tratar que siempre podamos incorporar esta dinámica para que además estemos todos atentos y concentrados. Ya, muy bien. Espero que haya sido de provecho para todos esta conversación y el día miércoles entonces vamos a cerrar la revisión de contenidos o de conceptos esenciales para luego entrar, ¿no?, en la revisión propia del programa, las bases de la institucionalidad. Cuídense mucho, que tengan lo que queda de tarde una bonita tarde. Nos vemos.